Los obispos en México han compartido una excelente noticia que realmente me alegra mucho y creo que es muy importante para nosotros los laicos católicos de América Latina. Los obispos han informado que el mártir mexicano Anacleto González Flores ha sido nombrado como patrono de los laicos mexicanos. Como saben ustedes, el nombrar un patrono, que está en proceso de canonización, o sea, ya es beato, el beato Anacleto González Flores, es algo que no lo puede decidir un episcopado, sino que tiene que pedirlo a la congregación en el Vaticano, a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y esta congregación ha aceptado que el beato Anacleto González Flores sea declarado el patrono de los laicos mexicanos, y que el tercer fin de semana de noviembre, cuando celebramos la fiesta de Cristo Rey, esa emblemática fiesta, se celebre en México también el Día del Laico. Esto me parece excepcional, pero me gustaría verlo extendido a todos los laicos latinoamericanos y posiblemente a los laicos de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Hay excelentes ejemplos de laicado relativamente recientes, pero yo creo que ninguno es más completo que Anacleto González Flores, ¿no? Porque me gustaría que nuestros hermanos y hermanas que me escuchan en Punto de Vista hicieran una búsqueda de quién es Anacleto González Flores, porque su biografía es excepcional, ¿no? Es un laico, específicamente, que discernió para el sacerdocio, descubrió su vocación laical, fue abogado en una época donde en el mundo relativamente rural donde él vivía no era fácil alcanzar un título, fue luego profesor, maestro, fue militante político y religioso, pacifista, y finalmente muere mártir, ¿no? Dando testimonio de la fe ante un grupo de jóvenes que probablemente se hubieran quebrado, visto lo que aconteció en el proceso de, entre comillas, juicio sumario al que fueron sometidos por miembros del ejército mexicano durante la Guerra Cristera, ¿no? Y Anacleto González Flores era llamado Maestro Cleto, ¿no? Con cariño por los ciudadanos de la región donde él estaba durante la Guerra Cristera, en los Altos del Jalisco, y él fue un testimonio tremendo de activismo católico, de defensa del catolicismo. Por ejemplo, él veía que los periódicos que se vendían en su ciudad, dos periódicos que se vendían en su ciudad y que eran unos periódicos sostenidos, digamos, por los ciudadanos que eran profundamente católicos, eran dos periódicos tremendamente anticlericales y a favor del gobierno y en contra de los derechos de la Iglesia durante la Guerra Cristera. Entonces, una de las grandes cosas que hizo Anacleto fue convencer a la gente a organizarse. Eso es tan importante hoy en día, porque nosotros los católicos, y especialmente los laicos, muchas veces tenemos un cierto derrotismo en el que creemos que no podemos hacer nada frente a las grandes instituciones. Y hemos visto que cuando los católicos se organizan, hemos podido hacer retroceder a la Coca-Cola, hemos podido hacer retroceder a Netflix, hemos podido hacer retroceder a enormes corporaciones si nos organizamos. Pero si nos mantenemos aislados, entonces las fuerzas del mal, las fuerzas de la secularidad, vencen sobre nosotros. Entonces no veo mejor ejemplo más actual que el mismo Anacleto González Flores en este sentido, ¿no? Porque él logró hacer que primero los comerciantes de la ciudad dejaran de avisar
es decir, de contratar avisos, anuncios en el periódico. Y luego hizo que la gente, el pueblo, dejara de comprar el periódico. Entonces, ¿qué pasó? Este periódico anticlerical quebró. Y de esa manera aprendieron una lección quienes creen que pueden vivir de nosotros al mismo tiempo que nos dirigen un mensaje profundamente anticlerical. Y por si acaso esta batalla ya la he tenido muchas veces. A ustedes, si van a www.preguntasdefe.com y buscan a Anacleto González Flores, van a ver que yo ya he dedicado un par de puntos de vista que recuerde a esta excelente figura, incluso antes de su beatificación, ¿no? Cuando leyendo la Guerra Cristera caí en el conocimiento de Anacleto y siempre tuve la sensación de que nunca se había hecho suficiente justicia con la historia de Anacleto, ¿no? Y Anacleto tiene esta actitud de activismo pacífico. Él se opuso a que los católicos tomaran las armas, en esto discrepaba con algunos otros católicos bastante heroicos también, ¿no? Y acá entraríamos al detalle de la guerra justa y en qué circunstancias se pueden tomar las armas o no, que es un tema para otro capítulo, ¿no? otro punto de vista. Pero lo más importante es que comprendamos que de su parte él utilizó métodos tremendamente firmes, como por ejemplo este boicot, ¿no? Y como el boicot a los políticos anticatólicos. Y como digo, este debate ya lo he tenido porque hay gente que me dice, bueno, Anacleto en realidad era un fundamentalista que se oponía a la libertad de prensa. No. El anticlerical tiene toda la libertad de publicar lo que quiera publicar, sobre todo cuando hoy en día publicar es gratis. En esa época no, había que imprimir, hoy en día tengo mi cuenta en Facebook y publico lo que quiero, ¿no? Entonces puede publicar lo que quiera, pero no puede esperar que nosotros los católicos nos quedemos callados o no opinemos con nuestros actos. Porque, como explicaba en otro punto de vista alguna vez, yo específicamente boicoteo a algunas empresas que sé que son anticatólicas y aliento a las personas cuando me preguntan a que las boicoteen y explico por qué. No espero que hagan lo que yo les digo, pero por lo menos trato de aprender el ejemplo de Anacleto, de tomar una decisión con toda mi persona, con toda mi vida pública, donde pongo mi dinero, donde pongo mis opiniones, y en ese sentido que los católicos nos hagamos sentir y hagamos sentir nuestra presencia en el ámbito público. Y Anacleto pagó un precio por eso. De todas las cosas que valen la pena leer de Anacleto es este remedo, esta farsa de juicio que sufrió de parte de el militar, el general anticlerical que lo capturó y lo llevó a un granero junto con otros jóvenes, y donde él no solamente alentó a los jóvenes a no tener miedo, y a mantenerse firmes y a gritar viva Cristo Rey, y por eso es que el día del laicado es en la fiesta de Cristo Rey, porque todos estos laicos católicos y sacerdotes, por supuesto, murieron gritando viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces Anacleto, en este juicio, recuerden ustedes que es abogado, o sea que él es consciente de la payasada de juicio, entre comillas, que le está haciendo este militar. Y este militar lo que quiere es matarlo, primero torturarlo para ver si consigue información sobre dónde están los cristeros y dónde perseguirlos, etc. Y luego quiere matarlo, pero para que más adelante este general no sea punible por la ley de haber asesinado a un hombre, entonces hace la farsa de que él en realidad está haciéndole un juicio sumario, un juicio militar, ¿no? Y entonces él se sienta como juez, sin abogado para Anacleto, pero Anacleto como abogado es abogado de sí mismo. Y no solamente se resiste a dar cualquier información, que probablemente ni siquiera la tenía, porque como digo, él era partidario de que los católicos tenían que utilizar todos los medios pacíficos para oponerse al gobierno, ¿no? Y
En consecuencia, él alienta a los jóvenes con los que está muriendo y él convence de tal manera a los soldados que cuando el general, después de haberlo torturado, le pide a los soldados que lo fusilen, sucede una cosa extraordinaria. Y es que al momento de fusilarlo, ninguna de las balas dan en el cuerpo de Anacleto. O sea, el general finalmente tiene que sacar su pistola y disparar a la cabeza. ¿Por qué? Porque ninguno de los soldados quería tener en su conciencia que su bala hubiera matado a un hombre heroico, pacífico y valiente. Entonces es curioso porque los soldados, cada soldado pensó eso por su parte, no se pusieron de acuerdo, estaban frente al general, tenían que disparar. Y Anacleto fue capaz de convencer la conciencia de todos los soldados. Pero siempre hay hombres contumaces y ese era el general. Entonces antes el general le disparara, Anacleto le dice: general, sepa usted que el mismo Dios que me va a juzgar a mí ahora, lo juzgará a usted el día de su muerte. Y sepa usted que ese día yo estaré junto a usted abogando por su defensa. Imagínense, hermanos, miren por dónde podría ir este discurso. El día que Dios lo enjuicie, usted va a tener que dar cuentas por estas muertes. Eso es lo que pudo haber dicho Anacleto con toda justicia y con toda verdad. Pero Anacleto no hace eso. Anacleto le promete en un acto de caridad supremo, y por eso que yo creo que es un mártir que está fuera de duda, le pide que tenga en cuenta que él va a interceder como abogado y como mártir por él en el cielo. Extremo acto de caridad, desear la salvación de aquel que nos está matando. Entonces, felicitaciones, enhorabuena a los hermanos mexicanos por este nombramiento. Y, como digo, me gustaría que los obispos mexicanos se animaran a hacerle esta propuesta al Consejo Episcopal Latinoamericano para que los obispos de toda América Latina le pidan a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos que Anacleto sea nombrado patrono de todos los laicos, especialmente en este siglo XXI para América Latina y para toda América. Que tengas un buen día.